Saludos cordiales, buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias. Interrumpimos nuestra programación habitual para darles a conocer un anuncio que en pocos minutos se hará desde el Salón Azul del Palacio de Gobierno, desde el Palacio de Carondelet, donde participarán tres ministros. El ministro Richard Martínez, ministro de Economía, Raúl Ledesma de Trabajo y Sebastián Roldán, secretario particular del presidente. En este momento se encuentra César García en el Palacio de Gobierno con los detalles de esta rueda de prensa que arrancará en pocos minutos. Adelante, César. Así es, Fabricio, nos encontramos en el Salón Azul, en donde en este preciso momento el ministro de Finanzas, Richard Martínez, junto a dos secretarios de Estado, se encuentra dando importantes noticias en relación al manejo de la economía del país. Escuchemos lo que dice el ministro Richard Martínez. La situación económica del país es insostenible luego de 10 años de un manejo irresponsable de las cuentas estatales. Como lo ha mencionado nuestro presidente, todos los meses prácticamente estamos raspando la olla en términos cotidianos para lograr saldar las cuentas y para cubrir todas las obligaciones que tiene el Estado para evitar endeudarnos más e hipotecar el futuro de los ecuatorianos. Corregir las distorsiones implica tomar decisiones que nos permitan garantizar estabilidad económica para que nuestros hijos puedan tener un mejor futuro. El esfuerzo actual nos permitirá retornar a la senda del crecimiento económico. Nuestro país cuenta con un programa económico integral, cuyo objetivo es ayudar al Ecuador a cambiar su economía, basada en el crecimiento económico e iniciativa de los emprendedores ecuatorianos. Como ustedes saben, el programa se compone de 4 pilares. El primero, consolidación fiscal y estabilidad monetaria. El segundo pilar, igualdad de oportunidades y protección social. El tercer pilar, empleo y reactivación productiva. Y el cuarto pilar, manejo eficiente y transparente de los recursos de todos los ecuatorianos. Durante este año y medio de gestión del señor presidente de la República ya se han implementado varias medidas que apuntan en esa ruta. Y en el caso de la consolidación fiscal, creo que es importante mencionar que este año se ha realizado un esfuerzo de ajuste de parte del Estado cercano a los 2.000 millones de dólares, lo cual se evidencia ya en las cifras de reducción del déficit para finales de este periodo. Una de esas decisiones que se tomaron fue la gasolina super, que está siendo utilizada solamente por los vehículos más caros. A manera de ejemplo, el combustible de un vehículo de alta gama, Mercedes-Benz, un 4x4, estaba siendo pagado por todos los ecuatorianos. Los gobiernos que subsidiaron la gasolina super y no corrigieron los problemas de fondo debieron recurrir insistentemente al endeudamiento para cumplir con sus obligaciones. En 10 años se subsidiaron 50.000 millones de dólares por concepto de combustibles y se asumieron deudas y pagos pendientes y obligaciones pendientes por 60.000 millones de dólares que ha acumulado el Estado ecuatoriano. Si nuestro gobierno no actúa sobre este tipo de problemas a futuro, no tendremos dinero para construir escuelas, para pagar a nuestros maestros, a nuestros médicos en el sector público, para que atiendan a la gente más pobre, a aquellos que no tienen para pagar la atención privada de salud. Cuando optamos por terminar con el subsidio a la gasolina super, liberamos dinero para la construcción de escuelas, hospitales e infraestructura social. Por mandato del señor presidente Lenín Moreno, hemos decidido acabar con este tipo de absurdos, como los subsidios que generan solamente mercados negros, generan ineficiencia y nos impiden, como he mencionado, cumplir con las obligaciones sociales que tanto necesitan los más pobres. Sincerar las cuentas y transparentar la gestión, como lo hemos hecho siempre, es el mandato de nuestro presidente. Por ello, el Gobierno Nacional ha decidido reducir el subsidio de la gasolina extra y la gasolina Ecopaís, que pasarán de $1.48 a $1.85, es decir, 37 centavos adicionales por galón. En América Latina supera el promedio los $3 por galón. En el caso de Perú, por ejemplo, un galón cuesta más de $4. Es decir, aún con este incremento se mantiene un subsidio para los ciudadanos. A manera de ejemplo cotidiano, para quien tiene un vehículo Spark, cada tanqueada
pasará de $13.69 a $17.11, es decir, un incremento de $3.74 por tanqueada. Este aumento no afectará a los taxis ni el transporte público. Esto es muy importante. Insisto, este aumento no afectará a los taxis ni al transporte público, sobre todo de mercancías, para evitar una escalada de precios. Dijimos que nunca afectaremos la vida de los más pobres. Por ello, el diésel de transporte público y el costo de gas de uso doméstico no se verán modificados. Nuevamente, el diésel para el transporte público y el gas que usan para cocinar las familias ecuatorianas no se verán modificados. Durante una década lidiamos con la idea fallida de que el Estado puede pagar todas las cuentas sin contar con los emprendedores para generar bienestar. Se gastaron lo que no había y endeudaron al gobierno hasta asfixiarlo. El día de hoy, el presidente de la República ha suscrito el reglamento a la Ley de Fomento Productivo para que todos aquellos que creen en el país y que quieren invertir su capital, su creatividad y generar más empleo, tengan muchas más oportunidades. Hoy a esas mismas personas, que son los que más tienen, les pedimos el esfuerzo de pagar por la gasolina de sus carros un valor más cercano a lo que cuesta la gasolina en nuestros países vecinos. Adicionalmente, como una medida de eficiencia, pero sobre todo de transparencia, liberaremos la importación de diésel para uso industrial. Esto nos permitirá evitar mercados ilícitos y contrabando. Los sectores exportadores que hoy reciben un precio preferencial de combustible no se verán afectados porque queremos cuidar el empleo que ellos generan y también las divisas que se generan en esos sectores. Por ello, crearemos un mecanismo de compensación por la vía tributaria y por la devolución automática por el monto de beneficio actual. Muchas gracias. Siguiendo esta línea de ideas, asimismo recibimos en el gobierno del presidente Lenín Moreno un Estado sumamente grande y en algunos casos ineficiente, lo que demandó la instauración de un programa de optimización del gasto público que tiene como fundamental eje justamente eso, la eficiencia en el gasto del dinero de los ecuatorianos. Esto nos lleva a tomar las siguientes medidas. Se ha decidido que los señores ministros se reduzca un porcentaje adicional al 10% que ya se realizó, un 10% adicional a todos los ministros de Estado, para poner el ejemplo de cómo el sacrificio tiene que necesariamente empezar por casa propia. Se ha decidido asimismo que todo el jerárquico superior se realice una reducción del 5% adicional al 10% ya ocurrido, desde la escala 3, equivalente a $2.368. Las escalas menores a eso no están sujetos a este nuevo descuento, a esta nueva reducción salarial. Los contratos ocasionales se reducirán en su valor en 2 escalas salariales, previo análisis y revisión de excepciones, por supuesto. Esto representa un ahorro para los ecuatorianos de más de $300 millones en el presente año. Asimismo, se ha decidido la eliminación de un total de 25.000 vacantes, lo cual representa un ahorro para los ecuatorianos de más de $400 millones. Vacantes implica puestos no ocupados, que pudiesen ser ocupados, pero que no lo serán en atención a un principio justamente de eficiencia en la administración pública por parte de todos los ministros. También se redujo el número de asesores, no es un porcentaje menor, de más en algunos casos, de 30 asesores a 4 asesores por ministerio, salvo excepciones puntuales, reduciendo 3 veces el número de asesores que globalmente se tenía en el Ejecutivo. Vamos también, por disposición del señor Presidente de la República, a devolver la institucionalidad a los servidores públicos, al servicio público, reconociendo el derecho a la estabilidad que siempre tuvieron y que es una deuda adicional del gobierno anterior, que en algunos casos hay nombramientos provisionales y contratos ocasionales que superan los 4 y 5 años de antigüedad, teniendo derecho ellos
a ser parte de un proceso, de un concurso de méritos y oposición, en el cual deberán, como debe ser, ganarlo para que los mejores ecuatorianos sirvan a los ecuatorianos. Muchas gracias. Señor secretario, por favor. Las decisiones más importantes son las que se toman sin cálculo político. Decisiones en las que debe primar la ética y el cuidado por el futuro del país. Este es el legado que el presidente Moreno le entrega al Ecuador. Actuar siempre desde la ética, pensar siempre en el futuro y dejar de lado los cálculos innecesarios. Nuestro país ha vivido mucho tiempo evadiendo la discusión que tiene que ver con que el Estado hace cosas que no debe y paga cuentas que no le corresponden. El ahorro producto de lo que acabamos de anunciar irá directamente a una cuenta específica, como una subcuenta corriente única del Tesoro Nacional. El presidente Lenín Moreno ha dispuesto con toda claridad que esa cuenta sirva exclusivamente para 4 temas. El primero, proteger la dolarización. El segundo, proteger los servicios de salud de la seguridad social. El tercero, cumplir con el pago de las pensiones a nuestros jubilados y a la situación de los viejitos de nuestro país. El cuarto, dotar de créditos y aliviar la carga de endeudamiento de la clase media. Por ejemplo, reestructuraremos la cartera de crédito hipotecario a través del Banco del Pacífico, aumentando plazos de 5 a 10 años. A través del BIES, Banecuador y CFN, impulsaremos créditos con tasas de interés preferenciales para nuevos emprendimientos. Para el seguimiento y control de estos recursos, el presidente también ha dispuesto que se mantenga disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas un reporte pormenorizado que identifique la fuente y el uso a nivel de entidad operativa desconcentrada. Es increíble que el subsidio de los combustibles, como mencionó el ministro de Finanzas hace un momento, entre 2005 y 2017, nos costó a todos los ecuatorianos 50.383 millones de dólares. Con esos 50.000 millones de dólares, pudimos llegar los ecuatorianos a tener 12.500 escuelas, 2.500 hospitales o 2.500.000 casas. Habríamos logrado que todas las familias del Ecuador tengan una casa propia si este tipo de decisiones se habrían tomado con anterioridad. Repito, el cálculo político evitó que todas las familias del Ecuador tengan una casa propia. Y hoy día el presidente Moreno ha decidido tomar una decisión que sostenga y le dé fuerza al futuro de los ecuatorianos. Además, el presidente nos ha instruido crear una mesa de diálogo con aquellos que puedan ser los posibles afectados por estas medidas, en la misma política que el presidente impregnó desde el día que llegó al poder. Ese diálogo permitirá que los afectados tengan una situación que busque una solución desde los distintos ministerios. Postergar la difícil solución de un problema solamente lo agrava. Hoy que estamos a tiempo, haremos un esfuerzo conjunto con todos los ecuatorianos. Es hoy que todos tenemos que poner el hombro para buscar una solución estructural a un problema que se ha retrasado mucho en encontrar una solución. Así como el gobierno central, y también lo ha dicho el ministro de Trabajo, hace un esfuerzo importante, y los ministros de este gobierno hemos bajado en más de 30% nuestro salario con respecto a los ministros de otros gobiernos, pedimos a las otras funciones del Estado hacer un esfuerzo similar. No puede ser que esas funciones del Estado no se conduelan con la situación del país. Les llamamos a responder ante nuestros mandantes, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy día, y encontrar el camino de responsabilidad para que cada centavo público sea cuidado con el cuidado y con el respeto que nosotros tenemos que tener por el dinero que es el dinero público. Muchas gracias. Muy amable, señor ministro. Tenemos un par de preguntas. Por favor, vamos a iniciar con Daniel Montalvo, que hace la primera pregunta. Han sido las intervenciones de los ministros de Estado, Richard Martínez, Raúl Ledesma de Trabajo y también Juan
Sebastián Roldán, secretario de Presidencia, al respecto de las medidas urgentes que se toman para alivianar la situación económica del país. En este momento se van a hacer precisiones al respecto de desde cuándo entraría en vigencia esta reducción del subsidio a la gasolina extra y Ecopaís. Escuchemos la respuesta del ministro para que defina estos plazos. ¿Qué tiempo le toma a las comercializadoras ponerse al día en la variación de precios y cuál es, la medición que tienen ustedes de esta decisión en impactos como índice de inflación, cómo va a cerrar el año en ese tema y cómo va a afectar los primeros meses y durante el 2019 la decisión? Si nos puede precisar y ampliar más. Gracias. Insistir como contexto de que este tipo de decisiones se toman en una situación extremadamente compleja, fiscal, que se torna insostenible y que además hoy ve como una variable importante para la generación de ingresos del país, como es el precio del petróleo, se reduce cada día más. Cada dólar de reducción del precio del petróleo aproximadamente implica un sacrificio para los recursos del Estado de cerca de 70 millones de dólares. Cada dólar, 70 millones de dólares anuales, cada dólar de reducción. Hoy el precio del petróleo ya estuvo por debajo de los 50 dólares, que es lo que hemos enviado en la proforma presupuestaria. En relación a las preguntas, tenemos un mecanismo identificado para generar una compensación tanto a los taxis como a las cooperativas de vehículos de transporte, sobre todo porque queremos mantener el nivel de precios en el área rural y una mínima afectación o nula afectación a esos sectores. Esto se trabaja a través de las bases de datos del SRI, de la regularización de esos datos con la ANT. Más del 80% de los taxis y vehículos de transporte de mercancías y de víveres están registrados, de tal manera que eso facilita el aporte que el Estado hará para evitar que eso genere una escalada de precios. Estimamos que entre el nuevo precio y también esta compensación estaremos bordeando algo menos de los 400 millones de dólares, algo cercano a los 400 millones de dólares de recursos que no tiene que el Estado erogar. ¿Para qué? Para precautelar nuevamente el gasto social en educación, en salud, para poder pagar, como mencionaba el secretario Roldán, las cuentas de las pensiones jubilares, para poder cubrir esa gran deuda con los jubilados y también para garantizar la sostenibilidad de la dolarización. Al final del día, creo que a todos los ecuatorianos les preocupa el nivel de endeudamiento del país y esto no es muy difícil de ver en las cuentas públicas, que es igual que en las cuentas del hogar. En la medida en que los gastos excedan recurrentemente a los ingresos, los ecuatorianos recurren a endeudamiento, el Estado también. Entonces, por eso es responsabilidad de este gobierno y de nuestro presidente reducir ese nivel de déficit para que el financiamiento que necesita el Estado sea cada vez menor y que sea sostenible el gasto social, que sea sostenible y que podamos generar mecanismos de protección social para los más vulnerables. ¿Desde cuándo? Bueno, esta semana ya se están preparando los decretos, será esta semana la emisión del decreto correspondiente. La siguiente pregunta la va a hacer Gladys Rivadeneira del Universo. Señor ministro, buenos días. ¿Cuánto implica, ministro Martínez, cuánto implica la reducción de estas medidas? ¿Cuánto dinero se va a recaudar por estas medidas? ¿Son los 400 millones? De eso no me quedó claro. Sí, los 400 millones anuales, de los cuales hay que... no es que se recauda eso, se deja, el Estado deja de hacer ese sacrificio que hoy está haciendo. Al final del día, si a eso le sumamos los 300 millones de dólares que ha anunciado el ministro de Ledesma, estamos hablando de 700 millones de dólares que nos van a permitir mantener el mismo objetivo de déficit que hemos trazado en el plan de prosperidad, que es cerca de 3.2% del PIB. Dado que se han reducido los precios del petróleo, tenemos que
asumir estas decisiones para garantizar que el país no incremente el déficit, que no se siga endeudando y sobre todo darle un sentido de eficiencia también al Estado, un sentido de una administración mucho más prudente y pensando en las futuras generaciones. Generalmente se habla mucho, mencionaba el secretario Roldán, en el tema político, se habla mucho de las próximas generaciones y este es el llamado del gobierno para arrimar el hombro todos pensando justamente en las próximas generaciones, que a nuestros hijos no les toque asumir decisiones más duras porque no hubo en un momento determinado la decisión de tomar las medidas correctas. Gracias. La siguiente pregunta la va a hacer Stefan Krugfer de la agencia Bloomberg. Por favor, está acá el micrófono. Sí, ministro Martínez, la semana pasada se acordó 2 líneas de crédito por 3,5 mil millones de dólares con China. ¿Bajo qué términos funcionarán? ¿A partir de cuándo se utilizaría estos fondos? Gracias, Estefan. La semana pasada lo que se suscribió en la visita a China es una operación extremadamente exitosa porque hemos logrado una tasa mucho más baja que la tasa promedio ponderada de todas las operaciones anteriores que se habían hecho con China, esta tasa del 6,5%, pero sobre todo, y tal vez una de las cosas más valiosas de ese contrato es que no se comprometió más crudo. Todas las líneas anteriores el gobierno pasado había comprometido crudo para colateralizar esta operación y acá lo que hicimos es tener una negociación exitosa porque ya con el crudo que se había comprometido anteriormente logramos levantar ese nivel de financiamiento y no se ha comprometido un barril más de crudo. Eso lo hace a ese esfuerzo muy importante en términos de irle dando un nuevo perfil a la deuda, que es lo que ha planteado este gobierno. Primero hicimos el repago del tramo 2, de la línea 2, nos ahorramos 9 millones de dólares solamente en intereses, le ahorramos también al Estado un sacrificio fiscal y un esfuerzo de reservas de más de 200 millones de dólares y eso nos permitió cerrar esta nueva operación que, insisto, la consideramos exitosa por su costo, por su plazo y sobre todo porque no hemos comprometido más crudo y porque tiene mejores términos de transparencia también. Eso por un lado. Lo otro, los 3.500 millones son opciones que están en la mesa, que el gobierno tiene que analizarlas, no se ha tomado ninguna decisión al respecto, pero son opciones que se mantienen allí, que son fruto de la visita, que básicamente han sido, por un lado, propuestas por un pool de inversionistas y de bancos privados y por otro lado, por el propio CDB en la posibilidad de explorar estas opciones, pero todo dependerá de las necesidades de financiamiento, de los costos y de los términos y de, insisto, las necesidades que tenga el país. Damos paso a César García del Telediario, por favor. Señor ministro Martínez, muy buenos días. Quería consultarle al respecto de la revisión del subsidio del GLP. Esta es una decisión definitiva, no se van a hacer variaciones con respecto a lo que está actualmente vigente o en alguna fase posterior el gobierno prevé también analizar o entrar en ese debate. Y segundo, quisiera saber si todas estas medidas se van a ir implementando vía decreto o hay algunas que tendrán que ver con la presentación de la Proforma 2019 ante la Asamblea. Mire, como mencionaba, ni el diésel de transporte público ni el gas de uso doméstico van a sufrir ningún tipo de variación y esta es una decisión que ha tomado el gobierno nacional. Y en eso hay que ser muy enfático para transmitir un mensaje a la ciudadanía de que estamos corrigiendo los problemas sin afectar a las personas que menos tienen. En el caso del gas, el gas de uso doméstico es utilizado por una buena parte de la población más pobre y evidentemente la intención del gobierno nacional es no afectar a esa población. Y luego, en el caso de la implementación, por un lado, se hará por la vía de decreto ejecutivo, se necesita un decreto ejecutivo para modificar los precios y en el caso de las decisiones en materia salarial son decisiones de orden administrativa que las puede implementar tanto el Ministerio de Trabajo como la Secretaría General de la Administración para operativizar estas decisiones en el corto plazo. La última pregunta la va a hacer Evelyn Tapia de Diario del Comercio, por favor.
Buenos días, ministro. Ministro Martínez, usted al inicio de la charla precisaba que es un año muy complicado, la situación fiscal es insostenible. Quería saber las necesidades de financiamiento, lo que queda del año, esos 900 millones que se consiguió con el CDB, no bastan para lo que se requería o se requiere para este último mes. No sé si hay otras operaciones de financiamiento para lo que queda del año. Y también tenía entendido que se estaba tramitando un crédito con el FLAR para poder fortalecer las reservas que están tan bajas. Entonces, saber si eso se concreta mismo este año, qué van a hacer para fortalecer las reservas. Sí, mire, hay varios mecanismos para fortalecer las reservas en estas semanas. La primera es justamente el desembolso de CDB, del crédito que se concretó la semana pasada en China. Hay operaciones que se están analizando, pero no hay ninguna decisión tomada al respecto. La situación del mercado es una situación compleja y los costos que debería asumir la República son altos, pero no se descarta ninguna operación si es que se requiere para fortalecer las reservas. En el caso de FLAR efectivamente se está trabajando, pero no puedo anticipar ninguna decisión por la reserva que corresponde a la ley hasta que no se la haya tomado. Pero adicionalmente es importante mencionar que el proceso de remisión tributaria, como lo habíamos anticipado, que ya ha beneficiado a más de 250,000 personas, en esta última fase, en este último mes, tiene las contribuciones y los aportes de las empresas más grandes. Habíamos beneficiado durante todos estos 3 meses a más de 250,000 personas, un promedio menor a los $1,000 de beneficio, y ahora las empresas grandes empiezan a acogerse. ¿Qué tipo de acuerdos hemos construido con esas empresas? Que los recursos sobre los cuales se paga la remisión sean recursos que vengan desde el exterior para que puedan alimentar las reservas. Entonces allí tenemos recursos por alrededor de $300 millones que están pendientes. Hasta el momento ya se ha logrado una buena parte del objetivo, estamos cercanos a los $400 millones y entre esta y la próxima semana que vence el plazo vamos a llegar a la meta y posiblemente hasta más de la meta, que eran los 600 millones. Entonces es parte del manejo de reservas, se fortalecerán con estos nuevos desembolsos. Y obviamente en términos estructurales a futuro, la intención del gobierno nacional es que esas reservas puedan ser fortalecidas por la vía de las exportaciones, de la inversión extranjera directa, y no solamente dependan del financiamiento externo que consigue el Estado. Vamos a solicitar, señor ministro, una pregunta adicional, si es tan amable, la va a hacer el telégrafo a través de Vanessa Silva, por favor. Autoridades, buenas tardes, gracias. Empiezo por el ministro Martínez, un par de inquietudes. Precisar, por favor, cuándo mismo entrarían ya en vigencia el alza de los combustibles. Manifestó que sería a través de decreto, pero saber si esto empezaría en enero o en qué fecha tentativa. Eso por un lado. Segundo, sobre la visita a China, por declaraciones del ministro Carlos Pérez, se conoció que también se logró una renegociación de los contratos de preventa con PetroChina y Unipeg. No sé si nos puede brindar detalles de eso. Y para el ministro Ledesma, por favor, sobre el tema salarial. Esta mañana el comité empresarial se pronunció y pidió una moratoria al respecto para que no haya un incremento para el próximo año. Y finalmente para el secretario Roldán, por favor, si nos puede mencionar si ya se definieron cuáles serán las funciones del vicepresidente. Eso, muchas gracias. En relación a la fecha, como les mencionaba, se tiene previsto que sea esta semana, entre jueves y viernes a más tardar. Y luego sobre el tema de China, efectivamente, fue una operación integral la que se hizo con China. Primero porque se logró esta reprogramación de embarques. El detalle ya lo podrá entregar el ministro del ramo. Se lograron reprogramar los embarques de tal manera que se disminuye la cantidad de crudo que se entrega por cada embarque y se hacen más espaciados los embarques. Eso es bueno para el país. ¿Por qué? Porque tenemos más petróleo liberado para la venta spot. Y segundo, eso se complementa con la negociación que se hizo en términos de financiamiento. Dado que se reprograman esos embarques, pero no se compromete más crudo, también la buena noticia para el país es que logramos levantar un financiamiento de $900 millones en un costo bastante accesible. Entonces, el gobierno anterior comprometió en todas las operaciones más crudo y nuestro gobierno ha hecho esta operación sin comprometer más crudo. Y eso cambia nuevamente el perfil y el sentido de financiamiento con uno de los principales acreedores del Estado. Secretario.
En relación al tema salarial, el día de mañana es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, es la última sesión. Han habido ya la presentación de dos propuestas. Efectivamente, el sector privado ha presentado la propuesta de una moratoria en cero. El sector de los trabajadores ha pedido el 12%, cerca de $46. Yo estoy confiado y optimista que mañana nosotros vamos como Ministerio del Trabajo a hacer una presentación técnica, absolutamente técnica, de los indicadores económicos, y luego de esto vamos a también poner en la mesa una propuesta, no como decisión aún, sino para que la analicen las partes y sobre esta pudieran ponerse de acuerdo. Yo estoy optimista a que esto pudiera tener excelentes resultados. Caso contrario, como señala la ley, será el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo quien definirá el alza salarial para el siguiente año. Con respecto a las funciones del señor vicepresidente, el señor presidente de la República y el señor vicepresidente de la República mantuvieron hoy una larga conversación. De esa conversación se desprendieron ya algunos de los acuerdos para las funciones del señor vicepresidente y será el mismo señor vicepresidente quien anuncie sus funciones a ustedes a la brevedad posible. Señor ministro, vamos a concluir esta rueda de prensa. Muchísimas gracias, compañeros. Han sido... Una última pregunta. Usted en su alocución dijo que eran necesarias tomar sin cálculos políticos estas decisiones. Sin embargo, a esta hora la Asamblea está de cara a votar un presupuesto. Al parecer políticamente se le estaría complicando el escenario para conseguir los votos de una proforma y además con un escenario que podría tener algún tema de calentura social con la decisión que ustedes han anunciado sobre combustibles. ¿Cómo van a enfrentar ese escenario político a estas horas que se les podría volver o tornar complicado con las decisiones y con el escenario legislativo que le planteo? Gracias. Los distintos poderes del Estado tienen que tomar sus decisiones autónomamente. Ha sido uno de los criterios fundamentales del presidente Moreno desde que asumió. Nosotros como gobierno tenemos que seguir los lineamientos del presidente en términos de tomar decisiones responsables y que esas decisiones responsables siempre velen por la mayoría de los ecuatorianos y por el futuro de los ecuatorianos. Lo que ustedes han escuchado hoy día de boca de los dos señores ministros ha sido la demostración de que este gobierno toma decisiones difíciles, decisiones importantes, sin que medien cálculos políticos ni que estén buscando, como lamentablemente se vio en el pasado, promocionar la imagen de uno u otro político sin que se solucionen los problemas estructurales del país. Esa va a ser la línea de acción nuestra, sobre esa base se toman las decisiones y es el presidente Moreno quien lidera una posición ética de cambio para el futuro del Ecuador. Muchísimas gracias, compañeros. Y de esta manera concluyen las declaraciones de los tres ministros de Estado al respecto de las medidas urgentes que ha tomado el Gobierno Nacional para enfrentar la situación económica del país. Debemos resaltar que entre las principales decisiones adoptadas hasta el momento se ha informado al respecto de la reducción del subsidio hacia la gasolina extra y Ecopaís, las cuales pasarían aproximadamente en 37 centavos de dólar el incremento. De igual forma se ha informado al respecto de las decisiones que se van a adoptar con respecto a la optimización del gasto público. El ministro Ledesma ha informado que se ha dispuesto que se reduzca en un 10% adicional al que ya se había estipulado el salario de los ministros de Estado y de igual forma en el jerárquico superior en un 5% adicional. En total, el Gobierno Nacional procura recaudar o dejar de gastar un aproximado de 700 millones de dólares anuales con estas medidas que se han adoptado. Debemos ser enfáticos en que se ha señalado que no se van a realizar cambios a los subsidios referentes al gas licuado de petróleo y de igual forma a la gasolina diésel, considerando que son dos productos de consumo de los estratos más necesitados del país. El ministro secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, ha señalado que esto le ha costado al país, este subsidio a los combustibles durante 10 años, aproximadamente 50.000 millones de dólares, los cuales pudieron haber sido destinados precisamente para la inversión social, en educación, en hospitales. El Gobierno Nacional ha anunciado que a pesar del costo político que esto pueda implicar, se ha tomado esta decisión en honor a la responsabilidad
que se debe tener con el país al respecto del manejo transparente de la economía. Los detalles los tendremos en las próximas emisiones informativas al respecto de estas importantes noticias, de estas decisiones adoptadas en el manejo de los subsidios principalmente, que, como han informado los ministros, entrarían en vigencia a más tardar el próximo día jueves o viernes, es decir, en este mismo año se estarían suscribiendo los decretos pertinentes en donde se estipularían la reducción de estos subsidios a la gasolina extra y Ecopaís. Ustedes continúan con más información en estudios, Fabricio, detalles al respecto de estas importantes decisiones que se generan en el Palacio de Gobierno. Así es, César, muchas gracias. Gracias por ese reporte desde el Salón Azul del Palacio de Carondelet, donde los funcionarios del Gobierno Nacional han hecho estos importantes anuncios y aclaraciones de importancia para el país. Nosotros tendremos los detalles en nuestras próximas emisiones. Vamos ahora a revisar más temas. Comisiones generales previas marcan el inicio del debate a las reformas a la Ley de Comunicación. También hubo reacciones a la proforma presupuestaria ajustada para el 2019 enviada por el Ejecutivo. Alex Llanos se encuentra en el lugar y nos amplía el informe. Alex, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Levantamos esta señal informativa desde la Asamblea Nacional, donde el día de hoy el Pleno del Legislativo tramita en segunda y definitiva instancia la Ley de Comunicación, las reformas a la Ley de Comunicación vigentes desde hace 5 años, desde octubre de 2013. Básicamente que se mantienen dos posturas que han sido tramitadas desde la Comisión de Derechos Colectivos hacia el Pleno. La primera es la referente a que con las reformas se eliminan sanciones y multas pecuniarias, mientras del otro lado está quienes consideran que estas modificaciones dan paso a una judicialización de la comunicación. Escuchemos cuáles son estas posiciones. Porque se quita todo tipo de medidas administrativas dentro de las reformas a la Ley de Comunicación, lo que implica que no habrá para los ciudadanos medidas de conciliación que se puedan establecer en caso de que se vulneren los derechos, y los ciudadanos tendrán que ir directamente a la judicialización de la comunicación. Bueno, tiene que presentar pruebas también, tiene que presentar pruebas, y esa es la garantía, que no hayan exageraciones ni de un lado ni del otro, y que la gente no intente tapar las cosas que se deben de decir en el periodismo a través de la justicia. Lo mismo ocurría con la Supercom. A veces, para que no se digan las cosas, decían te denuncio, y ya había una censura previa. Sin embargo, en el Legislativo también se topa el tema el día de hoy de la proforma presupuestaria, y por lo menos el texto que fue reenviado desde el Ejecutivo no convence a los asambleístas, por lo cual hasta ahora no se conoce si habrán los votos para allanarse o insistir en el texto que fue modificado y observado por el Pleno del Legislativo hace días atrás. Escuchemos cuáles son las posiciones en cuanto al tema de la proforma presupuestaria. Es ya la eliminación definitiva del subsidio al diésel premium y a la gasolina extra. La gasolina extra subiría en 46%, esto significaría que hoy, siendo de $1,17 por cada galón, subiría a $1,71 por cada galón, sin considerar los costos que hay que sumar a esto por comercialización y otros elementos para el despacho final del combustible. Hay algunas preocupaciones en torno al tema de los subsidios, pero reconocemos que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo para recoger varias de las recomendaciones que hizo la Asamblea. Entonces, el tema de los subsidios es algo que preocupa, estamos obteniendo información y en base a eso tomaremos una posición en las siguientes horas. No obstante, y a pesar de estas diferencias, se ha ratificado que el Legislativo resolverá hoy estos temas. Esta es la información desarrollada hasta esta hora desde la Asamblea. Vamos a continuar desde estudios. Muy buenas tardes. Ok, muchas gracias, Alex Llanos, por su reporte desde el Poder Legislativo. Y los puntajes de las pruebas orales y escritas de los 21 postulantes a la nueva Corte Constitucional fueron entregados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Valeria Villarroel nos informa desde los exteriores de este organismo en el norte de Quito. Valeria, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hace pocos minutos la Comisión Calificadora para la Selección de la Corte Constitucional entregó al titular del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, el informe de las calificaciones de los 21 postulantes a jueces. Escuchemos las declaraciones del coordinador Ernesto Albán. Este informe lo que hace es recopilar todas las calificaciones que se han hecho a lo largo de este proceso. Revisión de documentos, la formación profesional, la experiencia profesional, la producción académica, la prueba escrita,
que ha despertado pues tanto interés. Luego pues la presentación oral. Albán señaló que entre los mejores puntuados se escogerá a los 9 jueces principales y suplentes. La ciudadanía debe tener claro que el puntaje asignado a la prueba escrita no era el único, ¿sí? Sino que en este concurso se han tenido en cuenta varios factores. A partir de hoy, para que los postulantes puedan interponer su revisión. Y nos toca ya el feriado de Navidad. Luego hay 3 días para resolver esas peticiones y viene el feriado de fin de año. Terminado eso y resueltas las reclamaciones o las recalificaciones solicitadas, viene ya la publicación por la prensa y luego las impugnaciones. Y precisó que la nueva Corte Constitucional sería nombrada hasta la primera quincena del próximo mes de enero de 2019. Hasta aquí el informe, nosotros seguimos con más información en Estudios. Buenas tardes. Gracias a Valeria, buenas tardes. A 3 días de que culmine el plazo de inscripciones para las candidaturas de diferentes dignidades en todo el país, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer que hasta las 7:30 de la mañana de hoy se han registrado 7.025 candidatos para concejales, vocales de juntas parroquiales, prefectos y alcaldes, donde la provincia de Guayas tiene el mayor número de participantes con 769 candidatos. El cierre de las inscripciones será este viernes 21 de diciembre. Vamos con más noticias. La defensa de 4 de los procesados en el caso de peculado por presuntos contratos irregulares de la Secretaría de Comunicación para los enlaces ciudadanos solicitaron a las autoridades judiciales se dé una pronta respuesta al pedido de apelación a la orden de prisión preventiva que mantienen. Tras pasar más de 40 días de dicha solicitud y al existir ya un tribunal sorteado que conocerá la causa, señalan que la audiencia preparatoria de juicio en el caso no se podrá realizar mientras no se resuelva este requerimiento. Y los representantes de la Mesa por la Verdad y Justicia solicitaron al Consejo de la Judicatura investigar a 14 jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y a la fiscal Tania Moreno por su presunta participación en casos de persecución política durante el anterior gobierno. Este martes presentaron su petición con base en el informe que emitió dicha mesa el pasado 10 de diciembre, en donde identificaron al menos 495 funcionarios judiciales que podrían estar involucrados en una presunta persecución política. Y en el complejo judicial de Cuenca se desarrolló otra audiencia de formulación de cargos contra Juan Andrés B., más conocido como el Mangajo. En esta ocasión, el procesado enfrenta una nueva orden de prisión preventiva y el inicio de instrucción fiscal tras la denuncia adicional de una víctima de abuso sexual que se suma a las que ya están en proceso. Ítalo Palacios, abogado de 2 de las víctimas del Mangajo, se refirió a estos casos afirmando que el procesado podría enfrentar hasta 40 años de privación de libertad. Son créditos que se da por la idea, por el proyecto, por la ilusión, por la esperanza. Y les ha ido bien. Al principio han empezado, 100, 200 jabones y ahora producen 1.400 jabones al día. Van a Ecuador, los cuales nos ayudaron y nos abrieron puertas para poder trabajar. Quiero decir como un ente productivo que hoy por hoy no estamos descubiertos. Estamos con un apoyo bien grande. Creamos en el país. Gracias por lo que hacen por el Ecuador. El gobierno de todos. 365 días llenos de hechos trascendentales del Ecuador y el mundo en un solo especial. Diario El Telégrafo presenta su edición de fin de año. El resumen más completo del país, con los hechos y personajes que marcaron nuestra historia durante este último año. Espérelo, este 1 de enero. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Cada noche, no solo traemos la noticia, te traemos a quienes son participantes de la misma.
Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento. Investigación. Frontalidad. Información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Ecuador TV. Yo transmito valores. Yo asumo mi responsabilidad. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? No cierro la puerta. No tengo nada que ocultar. Los números demuestran de que yo digo la verdad. La Contraloría General del Estado trabaja junto a ti para precautelar, transparentar y cuidar el buen uso de los recursos públicos. Todos somos parte del control. Contraloría General del Estado. Hay momentos que unen más a las personas, como verse después de mucho tiempo. Los gestos inesperados. Los recuerdos que merecen un like. O los amigos que hacen de todo para sacarte una sonrisa. Esta Navidad hay conexiones que emocionan. Encuentra tu smartphone ideal y contrátalo con un plan de CNT desde $24,99 más impuestos. Postea libremente en Instagram y comparte con todos. Además, recibe Deezer Premium. CNT. Gracias por seguir con nosotros. Les anticipamos que hoy a las 20 horas en Telediario Estelar nos acompañará Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, para poder obtener más detalles y ahondar en el tema de los anuncios de las medidas económicas anunciadas hoy por las autoridades del gobierno hace pocos minutos. No lo olviden, 20 horas entrevista con Juan Sebastián Roldán. Vamos a revisar más noticias. El Ministerio de Educación concluyó con éxito el concurso intercolegial para luchar contra el bullying, el mismo que se enmarcó en la campaña Más Conciencia, Menos Violencia. La actividad convocó la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa en la zona 8. El mensaje dirigido a la sociedad, con música y una colorida coreografía, se impuso para ganar el reto intercolegial Más Conciencia, Menos Violencia. Fue aquí donde Santiago Gurumendi, de 12 años, aplicó su talento en la composición y el canto. Cuando tuve un sueño y en el sueño vi la música y ahí fue que al otro día fui para abajo rápido y escribí. Daniel Gurumendi, padre de Santiago, considera cuán importante es el apoyo de la familia ante cualquier meta propuesta. Es un privilegio tener a un hijo, que gloria a Dios, que él quiera lanzarse al canto, a la música, al talento que tenga, hay que apoyarlo siempre. De los colegios participantes en la zona 8, 12 finalistas compitieron por el primer lugar. Y fue así como el Colegio Réplica Guayaquil fue el ganador, dejando importantes enseñanzas para toda la comunidad educativa. Que unidos podemos mejorar los ambientes y los espacios educativos con armonía y con paz. Que tenemos que hacer prevención en todos los espacios educativos para erradicar la violencia. El Ministerio de Educación trabaja para erradicar el bullying en los planteles educativos y en la comunidad en general. Por ello, el objetivo de la competencia era que los estudiantes sean portadores del mensaje. ¿Y por qué no hacerlo a través de la música, que es lo que a los chicos realmente más les llama la atención, lo que los mantiene a ellos más unidos? Frente a eso se creó el reto musical. Yo vengo con un mensaje hecho canción para que dejen la violencia, tal como niños y adultos. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Telediario. La asociatividad entre pequeños emprendedores, además de aportar con la economía y el crecimiento de sus negocios, también los prepara para organizarse y recibir los créditos que ofrece el gobierno mediante la Ley de Fomento Productivo. Iniciaron su emprendimiento desde sus hogares, se organizaron con la comunidad de su sector para exponer sus productos en la primera Feria del Río. 80 locales están participando, hay negocios aquí, vecinos, demuestran sus emprendimientos. En su mayoría son padres de familia, propietarios y residentes de Mucho Lote 2 en el norte de Guayaquil, que tienen tiendas y que por esta ocasión pudieron ofrecer al aire libre sus productos. Porque es una forma de exponer nuestra marca a la comunidad interna, ¿no? Aquí vemos muchos emprendedores, gente muy trabajadora,
que necesita que sus emprendimientos sean conocidos. Aquí la mayoría me conoce como Closy Anaquel, es su vecino, muy agradecido con la feria. Desde papas rellenas hasta dulces, todo lo que necesite. Por ejemplo, en caso de dulces, alfajores, suspiros, huevos mollos, dulce guineo, dulce de leche. La feria organizada por el municipio de Guayaquil es un impulso a las propuestas del gobierno nacional que invita a crear polos de desarrollo mediante la unión y la competitividad. Vemos con mucha satisfacción que el sector empresarial grande, mediano, pequeño, los emprendedores cada vez se están consorciando, asociando para sacar adelante nuevos proyectos. Fíjate, ahí es donde los invito a todos los emprendedores y empresarios de la EPS, artesanos, MIPYMES. El éxito es consorciarse, asociatividad. De esa forma hacen mucho más fuerza, acceden a líneas de crédito, tienen ya más oportunidad de exportación. Un espacio donde los amantes del deporte también tuvieron su momento de esparcimiento. Mariuxi Buenaño, Telediario. Mira quién vino a la escuela. Lale, querida, siento molestarte, pero quería saber si Cubra y Naz están contigo. ¿No? ¿Por qué? Todavía no regresan de la escuela. ¿Pero qué dice? ¿Están desaparecidos? Yo y Sibel tuvimos algo. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Yo transmito valores. Yo asumo mi responsabilidad. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? No, Michelle, no cierra la puerta. No tengo nada que ocultar. Los números demuestran de que yo digo la verdad. La Contraloría General del Estado trabaja junto a ti para precautelar, transparentar y cuidar el buen uso de los recursos públicos. Todos somos parte del control. Contraloría General del Estado. Hay momentos que unen más a las personas, como verse después de mucho tiempo. Los gestos inesperados. Los recuerdos que merecen un like. O los amigos que hacen de todo para sacarte una sonrisa. Esta Navidad hay conexiones que emocionan. Encuentra tu smartphone ideal y contrátalo con un plan de CNT desde $24,99 más impuestos. Postea libremente en Instagram y comparte con todos. Además, recibe Deezer Premium. CNT. Este martes en Memoria del Futuro. Teleasistencia, un botón de auxilio para la localización y asistencia a adultos mayores en emergencias. La producción de un cebo atrayente para la mosca de la fruta, que facilite el control de esta plaga en los cultivos. Y Atuc, un emprendimiento de productos naturales para la higiene oral, libres de componentes tóxicos y amigables con el medio ambiente. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. No dejes de ver esta segunda temporada, este martes a las 22 horas, por Ecuador TV. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. En los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30 por Ecuador TV. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls. De lunes a viernes 19 horas por Ecuador TV. En las noticias del mundo les contamos que hay indignación mundial tras la publicación de un video donde se observa a autoridades estadounidenses marcando a niños migrantes con el número en el brazo, pues recuerda a los judíos en el campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. El video fue publicado por un periodista. En este se muestra a varios niños centroamericanos con números marcados en sus brazos en la ciudad fronteriza de Juárez, en México.
Según informa un noticiero estadounidense, los números son asignados por oficiales mexicanos a los menores migrantes que están a la espera de cruzar legalmente la frontera hacia Estados Unidos. Esta medida ha provocado un sinfín de críticas, pues argumentan que alude al Holocausto, donde los judíos capturados y enviados a los campos de concentración eran marcados en el brazo como medida de control. En otro video, varios niños muestran los números que fueron pintados en su cuerpo, ya sea en el antebrazo o en el pie. Además de los niños, también los adultos son marcados para que se les pueda seguir el rastro tras su solicitud de entrada a Estados Unidos a través de asilo. Fernanda de la Bastida, Telediario. Se acerca la Navidad y en diversas partes del mundo ya se vive esta fiesta. Decoraciones llamativas, cánticos e innumerables espectáculos son lo más atractivo de esta época. Un espectáculo de luces iluminó el Parque Ibirapuera, considerado como el pulmón verde de Sao Paulo, y sumergió a los visitantes en un clima navideño, a pesar de las elevadas temperaturas registradas en la mayor ciudad de Brasil ante la inminente llegada del verano. Más de 2 millones de luces LED iluminaron los árboles que rodean el principal lago de este monumental parque, con más de 60 años de historia. Carruseles, árboles de Navidad, una pista de hielo y un mercadillo dan la bienvenida a la temporada festiva en la icónica Plaza Roja en el centro de Moscú. Personajes tradicionales de las caricaturas rusas divierten a propios y visitantes durante sus paseos por la plaza. Las atracciones estarán disponibles hasta el 28 de febrero del próximo año. El Zoo Aquarium de Madrid colocó una representación del Portal de Belén dentro de su tanque de tiburones, una tradición navideña que inició en 1995. 5 figuras, hechas con metacrilato, adornan el estanque en el que habitan ejemplares de hasta 3 metros de largo, que se muestran atraídos por el pesebre. Noche de Paz, el villancico que nació en Austria por la iniciativa de Franz Gruber y Joseph Mohr, cumple 200 años. La melodía se escuchó por primera vez en la Nochebuena de 1818 y 2 siglos después, la canción se ha traducido a más de 300 idiomas y dialectos y forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Austria recuerda este aniversario con más de 600 eventos entre exposiciones, conciertos, películas, obras de teatro, conferencias y publicaciones que reflejan su historia, mitos y leyendas. Coralía Pérez, Telediario. ¿Sabían que hace 40 años la capital del Ecuador fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y no por nada. Quito está lleno de lugares mágicos, comida deliciosa, gente interesante, arte, cultura y además historia. He recorrido esta bella ciudad durante 12 días para festejar con ustedes su patrimonio. La ciudad de Quito me fascina. No te pierdas de esta expedición. En Quito, 4012. ¿Qué más, güey? Ya te he visto en la tele. Todos los sábados a las 20 horas 30, aquí, por Ecuador TV. Llega fin de año, se prendió el reventón. Todos bailan y celebran el año que terminó. Sientes el boom, 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 boom. Cuando cruzas explosivos, tu vida cambiará. Ponte pilas, ten cuidado, eso te puede matar. Camaretas, petardos, chipeadores, silbadores. Tumba casa, tumba barrio. Escucha este mensaje, por tu bien, no uses explosivos. Basta un boom para cambiar tu vida. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Yo transmito valores. Yo asumo mi responsabilidad. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? No, Michelle, no cierra la puerta. No tengo nada que ocultar. Los números demuestran de que yo digo la verdad.
La Contraloría General del Estado trabaja junto a ti para precautelar, transparentar y cuidar el buen uso de los recursos públicos. Todos somos parte del control. Contraloría General del Estado. Quien no cumple las reglas paga las consecuencias. Y sin vos, solamente quiero estar metido en mi canasta. ¿Canasta? Tengo que hablar con Alicia, necesito muchos más de sus vestidos. Heidi. Heidi, de lunes a viernes a las 18 horas. Por Ecuador TV. Y antes de finalizar Telediario, queremos revisar brevemente un extracto de las declaraciones que hace pocos minutos ofrecieron los ministros, puntualmente el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en el Palacio de Carondelet. Por ello, el Gobierno Nacional ha decidido reducir el subsidio de la gasolina extra y la gasolina Ecopaís, que pasarán de $1.48 a $1.85, es decir, 37 centavos adicionales por galón. En América Latina supera el promedio los $3 por galón. En el caso de Perú, por ejemplo, un galón cuesta más de $4. Es decir, aún con este incremento se mantiene un subsidio para los ciudadanos. A manera de ejemplo cotidiano, para quien tiene un vehículo Spark, cada tanqueada pasará de $13.69 a $17.11, es decir, un incremento de $3.74 por tanqueada. Este aumento no afectará a los taxis ni el transporte público. Esto es muy importante. Insisto, este aumento no afectará a los taxis ni al transporte público, sobre todo de mercancías, para evitar una escalada de precios. Dijimos que nunca afectaremos la vida de los más pobres. Por ello, el diésel de transporte público y el costo de gas de uso doméstico no se verán modificados. Nuevamente, el diésel para el transporte público y el gas que usan para cocinar las familias ecuatorianas no se verán modificados. Durante una década... Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Finalizamos Telediario Central. Recuerden, más adelante, 19 horas, el microinformativo, 20 horas, Telediario Estelar. Feliz tarde a todos. Ecuador TV presenta